Existen valores fundamentales en nuestra vida que nos guían hacia una vida plena, una vida duradera, una vida satisfactoria. Son principios que definen no únicamente lo que somos nosotros en realidad, sino que también nos dan propósito para vivir. Llenan nuestra existencia con una esperanza de saber que si seguimos cultivando esos principios, vamos a ver el fruto del esfuerzo de vivir de la manera que es agradable, que es honrosa. Sin embargo, al hablar de estos principios, no me refiero a gustos personales, preferencias. No me refiero a elegir entre café o té o las vacaciones en la playa o en la montaña. Me estoy refiriendo a convicciones más profundas que sostienen nuestra vida, sobre todo cuando llegan a nuestra vida esas tormentas que amenazan con derribarnos. Por ejemplo, pensemos en la libertad. La libertad es uno de esos valores muy preciados por la humanidad. Pero también hemos visto cómo este derecho de vida de cada uno de los seres humanos puede ser mal utilizado o manipulado. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que es un país que se enorgullece de ser una nación libre, vemos cómo se abusa de esa libertad de expresión. Constantemente vemos que a través de las redes sociales y los medios de entrenamiento y de comunicación se publican contenidos que cosifican, por ejemplo, a la mujer, promueven estereotipos dañinos o incitan al odio. Y lo más triste de todo es que se justifica con la excusa de la libertad de expresión, ese derecho constitucional que todos tienen. Pero se abusa de esos derechos, porque al compartir mensajes misóginos, ofensivos o degradantes, estamos haciendo abuso de las libertades que se nos han conferido. Y esto nos deja una lección clara. Cuando una libertad no está guiada por una base moral firme, por límites claramente establecidos, se convierte en una vía rápida para el caos, para el descontrol, para el desorden. ¿Y qué me dicen del amor? Otro valor fundamental que es esencial para todos los seres humanos. Es el motor que nos impulsa a todos nosotros a dar lo mejor de nosotros mismos, a entregarnos, a sacrificarnos por el bien de los demás, incluso hasta dar la propia vida si es necesario. Pero también ese valor del amor puede ser fácilmente malinterpretado o abusado o manipulado. Piensen en una esposa que ella con tanta devoción, con tanto amor, dedica su vida a cuidar y apoyar a su esposo, a los hijos, y recibe a cambio indiferencia, infidelidad o abuso emocional o físico. O en aquel esposo que ofrece una estabilidad, que ofrece afecto, pero a cambio recibe críticas, desprecio o incluso abandono. Es en esos momentos que queda claro que el amor también necesita límites firmes. El amor debe ser firme para que los límites no sean traspasados y exista la manipulación y los abusos. Pero para el cristiano, para el hijo y la hija de Dios, ninguno de estos valores es tan superior como el valor de la gracia. Ese regalo inmerecido que Dios ha decidido darnos, porque como padre que ama a sus hijos, da lo mejor de sí mismo. Por medio de la gracia, Dios rescata al pecador que estaba, sin saberlo, perdido completamente, alejado de Él. Esta gracia nos libera de la esclavitud del pecado, pero tristemente también la gracia es abusada, malinterpretada por algunas personas. Algunos la distorsionan a la gracia, usándola como excusa para pecar libremente. Al final de cuentas piensan que la gracia lo cubre todo. Pido perdón y ya. Pablo, de hecho, trataba de señalar este problema en la iglesia del primer siglo cuando escribía sus cartas. Advirtió, por ejemplo, en Romanos 6 y también en la carta a Judas leemos que se denunciaba el abuso de la gracia de Dios, señalando a quienes convertían la gracia en libertinaje.
Pues para proteger estos valores fundamentales, sobre todo al referirme a la gracia de Dios, tenemos que actuar con firmeza. La gracia debe, así como el amor, ser firme. Así como las leyes firmes son necesarias para una libertad y que ésta no se convierta en una anarquía, los límites firmes son necesarios para que el amor no se convierta en manipulación o en abuso. Con la gracia de Dios, esa gracia transformadora de Dios requiere ser firme para que podamos nosotros asegurarnos de caminar por esa línea equilibrada. No voy a desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino en el centro. Si me voy a la izquierda, convierto la gracia en legalismo. Si me voy a la derecha, convierto la gracia en libertinaje. Y debo caminar por ese punto medio, sin desviarme, para poder disfrutar de esa gracia maravillosa de Dios. Pues frente a esa realidad, el apóstol Pablo le escribió una carta a uno de sus hijos amados, a un pastor, joven pastor llamado Tito. Y le llama a él a no conformarse a las situaciones que le rodeaban en una cultura que había tergiversado, que había sobrepasado los límites. Y le menciona a él que debe enseñar, pero debe hacerlo con el ejemplo. Vivir y expresar una gracia que era firme, llamándolo a confrontar a aquellos que la distorsionaban para justificar su vida pecaminosa. Y hoy en este estudio de las Escrituras vamos a ver precisamente la carta que Pablo escribió a Tito, el capítulo número 2. Vamos a comenzar en el versículo 11 del capítulo 2 de Tito, porque ahí vamos a inscribirnos ustedes y yo en un curso intensivo, sin exámenes. El examen lo va a poner el Espíritu Santo después. Un curso intensivo acerca de la gracia. Porque aquí el apóstol Pablo, como maestro que es, nos enseña a todos y a cada uno de nosotros, no solamente a descubrir la belleza de la gracia inmerecida de Dios, sino también cómo esta parte de consolarnos nos confronta por amor, como un padre que confronta al hijo al que ama. En medio de la cultura desordenada y confusa que vivía Tito, Pablo le escribe a él diciéndole: Tito, no te calles, proclama la gracia, pero hazlo con firmeza, porque la gracia debe ser firme. Porque la gracia no es licencia para pecar. La gracia no es algo para hacer lo que nos venga en gana. Al final de cuentas Dios nos perdona. No, la gracia es poder de Dios para ayudarnos a vivir la vida que Dios espera que vivamos. Es la obra maravillosa de alguien que salva, que entrena, que nos da esperanza y que transforma. Y ese es el proceso que cada uno de nosotros como cristianos debe de recorrer, debe caminar. La gracia es firme porque es paciente. Y es paciente, pero no es permisiva. Es poderosa porque produce obediencia en aquel que realmente la abraza con sinceridad. Y esta es la idea central de este mensaje. Piénsalo muy bien. La gracia no es permiso para pecar, es poder para poder obedecer. Déjame repetírtelo. La gracia no es permiso para pecar, es poder para poder obedecer a Dios. ¿Lo crees? Abre tu Biblia, por favor, en Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. No importa la versión que tengas, no importa el dispositivo móvil que tengas, busca la palabra de Dios en Tito capítulo 2. Yo voy a estar leyendo de dos versiones, la Nueva Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. Ando de nuevas este día. Pero quisiera hacer algo distinto este día. Quiero invitarte a ponerte de pie. Voy a leer este pasaje de la Escritura ya que es corto. Y si tú no me puedes seguir con tu mirada, sígueme con tu pensamiento y escucha las palabras de Pablo a Tito. En el versículo 11 Pablo le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esto es palabra de Dios. Pueden sentarse. Y antes de sumergirnos a estudiar este pasaje versículo por versículo, quiero detenerme un momento para que contemplemos el panorama general de este pasaje. ¿Cuál era el propósito eterno detrás de esta gracia que Pablo estaba diciendo que se nos había manifestado? ¿Por qué Dios decidió revelarla de la manera tan clara y visible como Pablo dice que lo hizo? La respuesta es profunda, pero también llena de esperanza para todos nosotros los cristianos, de todos los tiempos, sobre todo en este tiempo presente. El plan eterno de Dios al revelarnos su gracia no fue un accidente, no fue algo secundario, algo que, bueno, se me ocurre una idea, voy a enseñarles a ellos lo que es la gracia. No. Desde antes, fíjense muy bien, desde antes de la creación de este mundo, el propósito de Dios siempre ha sido mostrar su poder salvador a través de un pueblo redimido. Es por eso que creó al primer hombre, a la primera mujer y a través de ellos a una nación. Su propósito era crear un pueblo que reflejara no solamente su amor, pero también su carácter y que proclamara su verdad, así como el Hijo de él, su Hijo Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19. Lo mismo debía hacer con cada uno de los cristianos. Como hijos o hijas de Dios, debíamos tener ese mismo propósito común para poder mostrar al mundo lo que una gracia salvadora y transformadora puede hacer en nuestras vidas. Es por eso que las exhortaciones que vemos aquí de vivir en santidad no son solamente llamados a vivir una vida moral, de buena moral, sino son parte de un propósito mucho más grande y profundo de parte de Dios. Honrar a Dios mediante una vida transformada que inspira a la gente que voltea a vernos a buscar esa misma gracia. A gente inconversa, gente incrédula, le llamaba la atención la vida y la obra de Cristo y lo que la Biblia dice, pero lo que los desilusiona es cómo la viven los cristianos. Es por eso que Gandhi en una ocasión dijo: me convence Cristo, pero me decepcionan los cristianos. Y hay gente que no quiere nada que ver con las cosas de Dios, no por lo que la Biblia dice acerca de Cristo, sino por lo que dice mi vida, cómo la vivo, yo que proclamo que tengo a Cristo. Pablo comprendía esta verdad profundamente, por eso no comienza con una sección de mandamientos ni advertencias, ni le dice si haces esto, o si haces aquello, o si dejas de hacer aquello. No, comienza hablando de la base inquebrantable de toda la vida cristiana, la gracia de Dios. ¿Qué es más que una palabra que usamos en los cantos, o en una lectura bíblica, o en una predicación? Es un estilo de vida que más que definirse debe vivirse. Y esta gracia no solamente es un concepto divino, hermanos, es un atributo, no abstracto, porque es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Él es la gracia encarnada. No solamente la anunció como un mensaje de salvación, sino que la vivió. Fue la manifestación visible. Por eso en este pasaje encontramos esta palabra. La palabra manifestación proviene de una palabra maravillosa en griego que dice epifaino. ¿Conoce a alguna persona que se llame Epifano? Pues es una palabra griega y nunca se le va a olvidar. Epifanía viene la palabra de ahí. Es una revelación, una manifestación, algo visible, algo que sale a la luz. Es el significado de esta palabra. Y aquí Pablo la está utilizando para decir que la gracia de Dios se hace visible, se hace evidente. Lo que antes permanecía oculto ahora se ha iluminado a través de Cristo Jesús. Porque no solamente Él es la gracia, sino realmente Él es la representación máxima de lo que la gracia significa en nuestras vidas. Pablo lo dijo aquí cuando escribió a Timoteo.
Dios no nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jesús es la gracia encarnada. Él la vivió en su propia carne. Y al mirarlo no solamente vemos su poder de salvar, vemos también el poder de transformar. Porque ese Dios que nos ama tanto, nos acepta tal y como somos, pero nos ama lo suficiente para no dejarnos como nos encontró, sino que nos parezcamos cada día más a ese Hijo, Jesucristo, la gracia de Dios. Y eso nos lleva al primer punto, porque la gracia que nos alcanza es precisamente esa gracia salvadora de Dios, que es el primer punto que vamos a ver, versículo 11. Aquí en este versículo Pablo abre esta poderosa sección con palabras sencillas, pero muy transformadoras. Fíjense muy bien lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ahí está la palabra epifanía, se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Para captar plenamente esta riqueza, necesitamos retroceder y considerar el contexto. Fíjense muy bien. Imaginemos a Tito, este joven pastor, ministrando en la isla de Creta, un lugar conocido en el mundo romano por su decadencia moral, por su cultura de engaño. La mentira era la moneda con la que comercializaban a diario. La gente ya sabía que todo el mundo mentía y vivían por ende en un caos social. De hecho, uno de sus profetas de ahí de Creta mencionaba lo siguiente, lo encontramos en Tito 1:12, que dice: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Esa era la definición de un profeta que salió de Creta acerca de los cretenses. Imagínense ustedes. Vaya, no es precisamente el lema ideal para promocionar un turismo hacia Creta, ¿verdad? Pero en medio de todo ese entorno, Pablo le recuerda a Tito, su hijo en la fe también, a este joven pastor, que no debe apoyarse en nombres estrictas ni estrategias de seres humanos, de hombres, sino que el recurso más poderoso que tiene a su alcance no solamente es recibir la gracia de Dios, sino vivirla día con día. Una gracia en forma de cruz, una gracia que recibimos de Dios, vertical, de arriba hacia abajo, y una gracia horizontal, de mí hacia los demás seres humanos. Porque la gracia no es completa si solamente la vivo entre Dios y yo. La gracia es completa cuando no solamente la recibo de Dios, sino la expreso, la otorgo a otros. Y acuérdense muy bien, la gracia es hacia aquel que no la merece. No es aquel que nos cae bien, no es aquel que se la ha ganado, no es aquel que me ha hecho un favor, sino aquel precisamente que no se lo merece. Porque en el momento en que lo hagamos para alguien que se lo merezca, deja de ser gracia. Se convierte en un pago, en una recompensa o en una retribución. La gracia de Dios, Dios no espera que yo le pague la gracia, Él quiere otorgármela, pero espera respuesta y debo recibirla. Y al recibirla, debo vivirla. Y esa es la garantía aquí. Pablo lo dijo de una manera muy categórica: predica, vive una gracia, pero que la gracia sea firme. Esta palabra gracia, en griego, que es charis, significa literalmente favor inmerecido, un regalo dado libremente. Nadie me ha forzado para darlo. Y aquí Pablo lo utiliza en términos muy espectaculares. Dice: se ha manifestado, ha salido a la luz, se ha dado a conocer. ¿Qué implica eso? Que no nació del esfuerzo del ser humano. No nació del resultado de portarme bien y Dios me va a bendecir. Nació del deseo fehaciente de Dios de extender su gracia, de inclinarse, como lo haría alguien que está en una posición superior hacia alguien que está en una posición inferior, de inclinarse y extender gracia. Eso fue lo que Dios hizo. Fue la iniciativa soberana de Dios. ¿Cómo? Juan lo dijo de esta manera: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de poder. Ahora bien, ¿qué revela esta verdad en la vida de ustedes y la mía? En la vida que vivimos ahora, en donde nosotros nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo, o en la escuela, o en el vecindario. Muchos de nosotros vivimos con la carga emocional y a veces física, de pensar, de sentir que debemos ganarnos el favor del Señor, que debemos hacer cosas para llamar su atención, leer más la Biblia,
estudiar más su palabra, hacer más cosas buenas en la iglesia. Y empezamos a hacer una lista. Y si no nos damos cuenta, todas esas cosas son buenas, pero esas no se deben convertir en el objetivo final de por qué hago lo que hago, sino el medio para poder llegar a estar en la posición. No hago obras para salvarme, hago obras porque ya soy salvo. Y en agradecimiento es lo que hago. En lugar de imponer reglas en otros o en mí mismo, es poder disfrutar la maravillosa noticia de que Él ya hizo todo por mí a través de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios siendo como somos? ¿Cómo podemos de alguna otra manera, con todas nuestras imperfecciones, ser agradables a Él? ¿Cómo? Recibiendo su gracia, creyendo, confiando, pero sobre todo viviendo su gracia. Pablo lo dice aquí, la gracia ya se manifestó, lo dice aquí, y vino a ti no porque te lo merecieras, sino porque Dios así lo quiso. Permítame ilustrarlo con esta claridad. Imagínate un momento que te encuentras atrapado en medio de un feroz huracán. El agua está subiendo rápidamente y está cubriendo la mayor parte de los techos de la casa. Hay una casa en la que te subes y te pones a salvo y estás encima del techo, angustiado, mirando por todos lados. Y de repente ves que viene un helicóptero hacia ti. Y ahí alguien de arriba te dice, hey, ahí te va esta escalera para que te subas. Te vamos a ayudar a salir de ahí. Tú tienes dos opciones. Creer que realmente lo van a hacer y esa escalera te va a sostener, o ignorar y seguir esperando que la ayuda venga de otro lado. Bueno, de alguna otra manera, la gracia de Dios es así. La gracia ya ha sido manifestada. Cristo ya te ha dicho, aquí está tu salvación. Aquí está la manera en cómo te puedo sacar del lugar donde te encuentras. Tú tienes dos opciones. ¿Te aferras a esa escalera que es la gracia? ¿O la rechazas diciendo, no, voy a esperar a que venga algo mejor? Esa es una manera clara de comprender que la gracia no corresponde a lo que tú hagas para obtenerla y ganártela. Corresponde a que alguien tomó la iniciativa para extenderla a ti. Y lo único que tienes que hacer es tomarla, es recibirla, es subirte por esa escalera, es poder salvar tu vida de esa manera. Pero la iniciativa es de Dios, no tuya. Tienes que aferrarte a ella por fe. La gracia que te rescata no es para que regreses a las aguas. Imagínate que después que te subes por esa escalera y llegas al helicóptero, decides, ¿saben qué? Mejor aquí me quedo. Y te avientas y te zambulles ahí en el agua otra vez. Nadie haría eso. Pero tristemente muchos cristianos eso es lo que hacen con la gracia de Dios. Después que han disfrutado de haber salido del lugar en el que estaban, quieren volver y regresar a lo que era conocido, a lo que era más fácil, según ellos. Si ese helicóptero te saca de la inundación, no tienes por qué querer volver atrás. Pablo aquí nos muestra esta gracia manifestada en tres verdades. Primero, la gracia es una persona, Jesucristo. No es una filosofía abstracta, no es un código moral, es Dios habiéndose hecho ser humano y descendiendo hasta este mundo contaminado por el pecado. Y Él sin pecar llevó nuestro pecado sobre Él y murió en esa cruz para que nosotros recibiéramos perdón. En segundo lugar, esta gracia es inclusiva. Está disponible para todos. Pero aquí Pablo dice que todos serán, no dice que todos serán automáticamente salvos. No está hablando acerca del universalismo, que dice que toda la gente se va a salvar. Hay gente que dice, y cita erróneamente el pasaje de Hechos donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creyendo que porque uno ya es creyente, todos en mi casa ya son salvos. No. Dios no está en el negocio de ser abuelo. Dios quiere ser padre. Cada uno tiene responsabilidad delante de Dios. No tus hijos ni los hijos de tus hijos. Cada uno necesita tener esa relación. Lo que Pablo dice con eso de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa es que porque tú creíste, abriste la puerta para que otros tengan la oportunidad de creer. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí también. Cuando habla de que la gracia es inclusiva, es que incluye a todos, no que van a ser salvos, pero van a tener la oportunidad de ser salvos si reciben por fe esta gracia maravillosa de Dios. Y tercero, es completamente inmerecida. Como él escribió también en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, no habíamos hecho nada para merecerla,
Al contrario, estábamos en el peor de nuestra condición pecaminosa que se puedan imaginar. Y aún así Cristo nos dio su vida. Imagina esta historia conmovedora. Un padre de familia cuyo hijo había sido trágicamente asesinado. Cuando capturan a ese asesino, el padre tiene varias opciones. Si procura tomar represalias y acabar con la vida de este criminal, eso se llama venganza. Pero si deja que la justicia siga su curso y el culpable recibe la pena máxima, eso sería justicia. Pero si el padre perdona a ese asesino y lo invita a su hogar y lo adopta como su hijo, eso es gracia. ¿Ven por qué es difícil hablar de ella? ¿Ven por qué es difícil entender cómo funciona? Porque estoy en el negocio de que me porto bien con los que se portan bien. Pero eso fue lo que le hicimos a Dios. Nosotros éramos los que estábamos condenados eternamente por nuestro pecado. ¿Y qué hace Dios? Sacrifica a su único hijo para que nosotros podamos alcanzar perdón. Fuimos nosotros, nuestros pecados, los que lo llevaron a esa cruz. ¿Y qué hace el Señor? Por amor a su hijo, ¿nos perdona? ¿Nos salva? ¿Nos lleva a su casa? Y nos adopta como sus hijos y sus hijas. ¿No es eso maravilloso? Esa gracia incomprensible es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Que basta con recibirla, pero a la misma vez dejar que esa gracia nos transforme para que podamos expresarla a los demás. Esta gracia en términos humanos es imposible de comprender. Desafía nuestra lógica, nuestro sentido de justicia, pero justamente ahí radica ese poder transformador. Solo hay una respuesta aceptable para Dios: arrepentimiento genuino, fe sincera y un profundo sentido de gratitud por lo que Dios fue capaz de hacer. Número 2, no solamente la gracia nos salva, nos alcanza donde nosotros estábamos. Alguien lo dijo de esta manera: tus malas decisiones, tu pecado no te llevará hasta donde la gracia de Dios no pueda alcanzarte. Pero una vez que te alcanza, hace algo en ti, nos entrena. Fíjate lo que dice ahí el versículo 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Te das cuenta? En el versículo anterior se habla de que la gracia se manifestó. ¿Te acuerdas? Versículo 11. Y aquí en el versículo 12 nos está diciendo que la gracia ahora nos enseña, nos entrena. Se convierte, aparte de ser una gracia salvadora, se convierte en nuestra maestra, en nuestra entrenadora de cómo vivir la vida cristiana. Pablo utiliza esto de manera intencional, utiliza una palabra griega que es paideo. De ahí viene la palabra pedagogía, que es enseñanza. Y está demostrando precisamente a un padre de familia que con amor y ternura está entrenando, enseñando a su hijo a cómo vivir una vida decente, una vida agradable a Dios. Esta palabra se refiere a una instrucción muy particular. No utiliza la palabra didasco, que es otra palabra griega, que podría ser muy apropiada para lo que tiene que ver con la enseñanza de una materia, sino paideo. O sea, está hablando como un padre que educa a sus hijos. Porque está hablando de una formación completa, pero a la misma vez corrección, disciplina amorosa y formación del carácter. Algo que solamente una enseñanza secular no te daría. La gracia, pues, es también un entrenador espiritual para nosotros. ¿Qué nos enseña? A dos cosas. Hay dos materias en este curso que está dando Pablo acerca de la gracia. Primero, nos enseña lo que no debemos hacer y luego nos enseña lo que debemos hacer. En lo que no debemos hacer dice la vida mundana y los placeres pecaminosos. ¿Se dan cuenta? Pablo usa aquí una palabra muy interesante, asebeia, que es impiedad en español. Y viene de una palabra que tiene un significado muy particular, que es sebeia. A en griego es negar a esa palabra. Como piedad, si usted le pone impiedad, ya es lo contrario. Bueno, Pablo aquí estaba hablando de algo muy particular. Reverencia, sebeia, reverencia. ¿Qué sería lo contrario a reverencia? Irreverencia.
Está diciendo, dejen de ser irreverentes. No vivan como si Dios no existiera. Vivan que cada situación que digan, cada cosa que hagan, lo hagan sabiendo que Dios está viéndolos, que Dios está presente. También nos capacita para decir no a los deseos mundanos. ¿Cuáles deseos mundanos? Entre ellos codicia, orgullo, búsqueda de aprobación de otros, placer sin límites. Ojo, Pablo aquí no condena algunos dones que Dios nos da, algunas bendiciones que Dios nos da. Está condenando que eso se convierta en mi Dios, que cambiemos lo creado por el Creador. Eso Pablo dice, no, disfruten de lo que Dios les da, pero háganlo sabiendo que Dios los observa y que gocen de Él. No se trata de idolatrar las cosas o dejar que gobiernen, sino de someter todo al Señor. Yo recuerdo mucho cuando mi maestra en la escuela me decía, en cuarto grado, a mis 10 añitos yo estaba ahí y ella decía, Carlos, siéntate bien y presta atención. Carlos, siéntate bien. A mí, a todos era para mí el que me enojaba, me molestaba. Pero tarde que temprano me di cuenta que no estaba tratando de angustiarme ni de tomarla en contra de mí, sino estaba tratando de ayudarme a que cambiara ciertos hábitos y comportamientos que yo tenía en clase. Y eso me hace pensar mucho lo que Dios hace a través de la gracia que nos extiende a nosotros. Nos enseña lo que no debemos hacer, pero nos dice lo que sí debemos hacer. No para angustiarnos, no para estar encima de nosotros, sino para que mejoremos y podamos disfrutar de la bendición que Dios nos da cada día. ¿Qué es lo que debemos aprender? Dice aquí, vivan con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios. No es solamente conocimiento, sino sabiduría. Justicia significa vivir en integridad, reflejando el carácter de Cristo. Y gratitud dice que Dios, poniendo a Dios en el centro de nuestras decisiones, debe ser el que lleve todo el crédito en todo lo que hagamos. ¿Está permitiendo que la gracia se forme? Una gracia que salva, una gracia que te enseña. 3, una gracia que nos da esperanza. Fíjate el versículo número 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en el que revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En el contexto original, la iglesia a la que Pablo se dirigía era una iglesia en medio de una cultura llena de incertidumbre moral y espiritual. Pablo escribe a los creyentes para recordarles que no está destinada esta iglesia a vagar sin propósito. Ya tienen un propósito. Deben ser una luz en medio de la oscuridad. Deben ser ejemplo del amor de Dios al mundo. No un ejemplo de lo que la gente no quisiera saber acerca de Dios. La clave aquí es la palabra esperanza, elpis en griego, que significa una convicción, no, sino una firme confianza de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, esperando el regreso de Cristo. Esperanza no significa a ver si pasa, pues ahí a ver si Dios quiere. No, esperanza no es un deseo. Esperanza es una certeza de que algo va a ocurrir, como cuando compras un boleto de avión, haces tu reservación, compras el boleto de avión, sabes que va a salir tal día, a tales horas y hasta el número de asiento tienes. A menos que alguien te revenda el boleto es otra cosa, pero generalmente tú tienes confianza de que ya tienes tu boleto en la mano, vas a ir y presentarte y tu asiento está asegurado. Esa convicción es lo que aquí Pablo está diciendo. La convicción que tenemos de que así como Dios dijo que Cristo volvería, lo va a hacer. Tan seguro como que la cruz existió y Cristo murió en ella, pero también resucitó, Cristo volverá exactamente como lo hemos visto. Esa esperanza gloriosa que tenemos los cristianos, de que lo que hagamos en este mundo, en su momento habrá su recompensa. Hace poco visité a una familia que había perdido un ser querido y aún con todo el dolor que ellos sentían por ese ser querido que se les había ido, había paz y confianza. Tenían la certeza firme de que lo volverían a ver. Es más, hicimos un comentario muy interesante diciendo que si esa persona se le diera la oportunidad de regresar a este mundo para estar nuevamente con su familia, lo más seguro es que dijera, no, yo aquí me quedo. No puedo cambiar lo que ahora tengo por aquello que viví. Y a veces tenemos que pensar de esta manera nosotros que perdemos un ser querido, saber que ellos están en un lugar mejor, siempre y cuando son cristianos, son hijos o hijas de Dios. Simplemente se nos adelanta en el trayecto. Todos vamos en la estación del tren esperando a ver cuándo es nuestra salida. Pero seguramente un día saldremos.
Unos más temprano, otros después, pero todos estaremos. Y qué glorioso es cuando volvamos a tener nuestra reunión unos con otros en aquellos que se nos han ido. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Por eso cuando lloramos a un ser querido, no lo hacemos como aquellos que no tienen esperanza, sino una confianza firme de que aquel que prometió que un día nos levantaría de los muertos lo hará. ¿Lo crees tú? Finalmente, la gracia que nos transforma es la gracia maravillosa del Señor. Nos salva, nos enseña, nos da esperanza y también nos transforma. Es la gracia que nos redime. Piensa, imagínate que estás en la antigüedad en un mercado de esclavos. Aquí en un templete están todos los esclavos con sus cadenas y tú llegas a comprar a uno de ellos. Esa es la imagen que aquellos que escucharon aquí a Pablo tenían en mente cuando él estaba hablando de redención. Se trataba de buscar la manera, pero no para comprarlo para que fuera mi esclavo, sino para pagar por él, para poder liberarlo. Un día algo interesante ocurrió en un viaje a la India de una persona que escribió esta anécdota, que cuando llegó vio a un hombre vendiendo un montón de palomas. Estaban presas ahí en una jaula y le dio compasión, él que amaba los animales, y decidió comprarlas todas. Le dijo, deben dármelas todas. Le digo, ¿cómo se las va a llevar? No me las voy a llevar, quiero dejarlas libres. ¿Libres? ¿Y va a pagar por eso? Sí. Pagó por ellas cada uno lo que son suyas. Y le da la jaula y él comienza a abrir y quiere que salgan y no se van. Entonces de repente abre la jaula, despedaza y saca todas las palomas y vuelan como unos cuantos metros y luego caen al suelo y empiezan a dar vueltas, todas encerradas juntas. Y el hombre le dice, toda su vida estas palomas han estado en cautiverio. Están acostumbradas a vivir dentro de una jaula, no saben lo que significa ser libres. Eso a veces pasa con nosotros. Hemos estado toda una vida viviendo en cautiverio por el pecado, que cuando el Señor nos libera con esa gracia maravillosa no sabemos qué hacer. Volamos tantito y nos volvemos otra vez a regresar. Y eso es absurdo, ¿cierto? Si tú sabes que eres libre, vive como libre que eres. No vuelvas a esclavizarte por el pecado. Él te quiere a ti libre. Eso significa redimirte, eso significa pagar. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, pagó por tu esclavitud para que fueras libre. Él murió, pagó la condena que tú y yo necesitábamos morir, pagar. Y ahora nos ha hecho libres. Por lo tanto, la mejor manera de poderle gracias a Dios es vivir libres como somos, respetando esa gracia maravillosa. Versículo 14, Él, Cristo, dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos un pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Quieres darle gracias a Dios por lo que ha hecho? Haz buenas acciones en su nombre. No para agradarle a Él, sino como agradecimiento por lo que Él ya ha hecho en tu vida. Ese es el mejor pago que le podemos dar a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Seamos pues honestos. No es que Dios se sacó la lotería con nosotros, ¿cierto? Sobre todo conmigo. Él nos encontró en la miseria en la que estábamos, sumidos en el pecado, pero aún así nos amó y nos envió a su Hijo. Y encontramos en esta condición que Cristo no regateó con el dueño de los esclavos. No hizo como a veces solemos ir a algunos mercados de Centroamérica cuando regateamos. Oye, no, esto no vale $15, nomás vale 5. Te doy 5. Nadie hizo con Carlos eso. Él pagó exactamente lo que el esclavo dijo que tenía que pagar. Pero el dueño de esclavos tenía que pagar. Y con su sangre preciosa pagó por completo la deuda de ese esclavo. ¿No es eso maravilloso? ¿No es esa gracia incomprensible pero maravillosa de Dios? Esa es la gracia que te ofrece a ti por fe si has creído en Cristo Jesús. Piensa en un encino verde. Aquí en Texas se le conoce como el live oak. El encino siempre verde no suelta las hojas como la mayoría de los árboles, que en el invierno parecen que ya se secaron porque no tienen hojas. El encino siempre verde tiene hojas. Aunque estén secas, no se le caen. Es en la primavera cuando las nuevas hojas empiezan a empujar a las hojas viejas que logran caerse. Eso es lo que pasa en la vida del creyente también. Es el Espíritu Santo el que comienza a sacar esos hábitos pecaminosos una vez que Él ya entra y comienzan a producir hábitos nuevos en nuestra vida. Los hábitos malos no se van a quitar de la noche a la mañana en nosotros. Van a ir siendo empujados uno por uno mientras podamos nosotros asumir hábitos nuevos y que agradan a Dios. Piensa en eso. Tu vida va a cambiar no porque en un instante tú la quieras cambiar, sino porque cada día, de día en día, de gloria en gloria, de gracia en gracia, tú vas dejando que tus nuevas hojas empujen a las viejas, a las anteriores, y empiezas a verte siempre verde,
gozando de la presencia del Señor en tu vida. Un pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones, es lo que Él piensa. Y finalmente aquí en versículo 15, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. En otras palabras, predica la gracia, pero una gracia firme. Una gracia firme, con límites bien establecidos. La palabra que utiliza aquí en griego es hablar. Impregna cada conversación cotidiana con la verdad de la gracia. Luego usa la palabra exhortar para caleo. Anima o instruye como un entrenador que forma atletas espirituales. Eso es lo que se conoce como paracleto. El Espíritu Santo es nuestro entrenador. Y finalmente la palabra corregir o reprender, que es elenjo. Desafía, corrige ideas falsas. Reprime pero con amor. Exhorta pero con amor. Las escrituras inspiradas por Dios nos hablan de esto. Y esa es la autoridad que tenemos. Tito no tenía autoridad porque él era un pastor. Tito tenía autoridad porque utilizaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que le daba la autoridad para decir lo que tenía que decir. Que la gracia no solo libera, la gracia transforma. Entonces, la gracia de Dios no es una teoría, es una realidad. No te conviertas en un abusador de la gracia, yéndote al libertinaje. O como dice el pastor Sondol, tampoco te conviertas en un asesino de la gracia, convirtiéndote en un legalista que está buscando detrás de la gente, buscando cosas que deben de hacer o que no deben de hacer para poder creer que realmente son salvos. Ni legalista ni libertino. Gracia firme en el centro. Es como debemos vivir nuestra vida. Termino con esto diciéndoles algo interesante. Cuando mi hijo Asher comenzaba a andar en bicicleta, de pequeñito tenía unas rueditas atrás, en la llanta de atrás, para entrenarse, para que no se cayera y pudiera él andar. Y por muchos años él estuvo caminando en esa bicicleta. Hasta que un día lo animé y le dije, ya es tiempo de que le quitemos las llantitas. No, yo te voy a decir cuándo, me dice. Finalmente me dijo que ya era el momento. Y lo llevé al lugar donde podíamos andar en bicicleta, le quitamos las llantas. Y de primera instancia lo que yo hacía era ayudarle agarrando el asiento y ayudarlo a caminar en la bicicleta, andar en la bicicleta. Y él se tambaleaba y torpemente caía, pero estaba confiado que yo lo iba sosteniendo. Hasta que un día le dije, bueno, te va a corresponder a ti. No te voy a decir cuándo, pero te voy a soltar. Okay. Entonces íbamos y de repente lo suelto. Y él sigue tambaleándose medio torpemente, pero luego voltea a verme y abre los ojitos. Chinito, pero bajo los ojitos, así como el que le dejé solito. Pero siguió, no se detuvo. Siguió. Tenía que él demostrarme a mí que estaba listo para andar en bicicleta él solo. Y al final de cuentas estaba orgullosamente diciendo, lo hice. Nunca voy a olvidar eso. Porque ¿saben qué? Ha sido para la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios no camina detrás de nosotros con una lista de reglas para ver si fallamos o no. En lugar de eso, nos libera para que vivamos la vida que a Él le agrada. Impulsados por un amor sincero y profundo hacia Él. La gracia nos mueve a desear agradar a Dios, no por obediencia, no por legalismo, sino porque realmente tenemos un amor por todo lo que nos ha dado cuando no lo merecemos. Y que actuamos y vivimos, aun cuando sabemos que no podemos verlo, sabemos que su presencia está en nuestras vidas. Esa es la gracia que quiere que tú y yo vivamos. No una gracia que le diga a otros que tú eres cristiano. Una gracia que les demuestre con tu propio testimonio que tú ya has sido transformado. Aunque ni siquiera tengas que decir que eres cristiano o vayas a la iglesia cristiana. Tu vida refleja lo que amas. Quien ama el pecado buscará excusas para justificar el pecado que está cometiendo. Pero quien ama a Cristo buscará oportunidades para honrarlo todos los días de su vida. Y eso es precisamente lo que se llama gracia. Amar a Cristo sobre todas las cosas y a vivir como respuesta viva y apasionada. ¿Quieres hacerlo? Te dejo 4 recomendaciones. 1, recibe la gracia con humildad. Deja de intentar ganártela con obras. Reconoce tu dependencia absolutamente de Dios como un regalo, acepta esa gracia. 2, déjate moldear por la gracia. Cambia, pero deja que la gracia te cambie de su manera. Entrégale todas tus áreas ocultas. Todo, ábrele el closet, ese closet podrido que tienes en tu corazón. Ahí llévales y dile, Señor, aquí, echa lumbre, ilumina, purifícame, Señor. Que la gracia no sea solamente un concepto, sino
que moldee tu carácter. Número 3, espera activamente el regreso de Cristo. Ten esperanza. Cristo viene, hermano. Puede que sea hoy. Imagínate verle cada día. Ay, pastor, no estoy listo todavía. ¿Por qué no? Hay que estar listos para no tener que alistarnos. Para que el día de que el regreso de Cristo, que pueda ser hoy, yo estoy listo para irme con mi Señor. Y finalmente, habla y vive con gracia firme. Sé valiente, auténtico. Cuando alguien está haciendo algo malo, con amor y gracia, ayuda a la persona. No lo reprendas ni le des un bibliazo en la cabeza, sino muéstrale con ejemplo y amor cómo debe vivir la vida que a Dios le agrada. Pero asegúrate que la vives tú primero. ¿Responderás a esto con obediencia? La gracia no es permiso para pecar, sino poder para obedecer. Piensa esto. El pecado nunca podrá llevarte tan lejos que la gracia de Dios no pueda alcanzarte y transformarte. ¿Lo crees? Vamos a orar. Si estás cómodo sentado, ponerte de pie o arrodillado como tú quieras, dale gracias al Señor por su gracia maravillosa. Dile al Señor realmente lo que has comprendido esta mañana y agradécele profundamente que Él te amó lo suficiente para alcanzarte, para salvarte, para darte esperanza, para enseñarte y sobre todo para transformarte. Él está aquí. ¿Lo crees? Habla con Dios. Gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, por esa gracia que nos alcanza donde quiera que lleguemos, a donde el pecado nos llevó hasta ese lugar de miseria. Su gracia nos alcanzó y con delicadas manos nos levantó y nos puso en un lugar firme sobre la roca de su Hijo Jesucristo. Y no obstante de habernos salvado, Señor, no se conformó con dejarnos ahí. Nos ha enseñado a dejar a un lado lo que le desagrada, pero a abrazar aquello que le agrada a usted, sabiendo, bendito Dios, que tenemos una esperanza firme en que ese Cristo que murió también resucitó y un día volverá. Y ese Espíritu todos los días me recuerda de que debemos vivir como si este fuera el último día de mi existencia, esperando el regreso glorioso de Cristo, encontrarse conmigo. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque como jarro agrietado, imperfecto que soy, su gracia me ha cubierto, me ha transformado. Y es por eso que me atrevo a decir, Señor, como el alfarero, quebrántame, Señor, quebrántanos y haznos de nuevo, para poder ser recipientes útiles en sus manos, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable, la luz de Cristo Jesús. Queremos ser útiles. Úsenos, Padre. Haga lo que tiene que hacer. Gracias por ser misericordioso y lleno de gracia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Un abrazo fuerte a nuestro Dios.